Hola, buen día. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver las leyes de Newton. Les recomiendo la lectura del capítulo 5 del Sears. En él nos dice que en este capítulo que vamos a seguir, en esta presentación, vamos a entender lo que es el concepto de fuerza relacionado con vectores, la importancia de entender qué sucede con un cuerpo cuando hay aplicadas una fuerza resultante o cuando la resultante es cero, la relación entre fuerza resultante o neta, la masa del cuerpo y su aceleración, y entender cómo interactúan los cuerpos y cómo se ejercen fuerzas entre sí. Primero, antes de empezar, tenemos que entender cómo cada uno de nosotros entiende nuestro entorno y da las explicaciones del movimiento de los objetos. ¿Sí? Nosotros ya venimos, cada uno de nosotros, con una experiencia bastante rica desde chiquitos. Nosotros experimentamos, tiramos objetos, ejercemos fuerzas, deformamos, rompemos. Entonces le damos una explicación a nuestro entorno que le llamamos ideas aristotélicas, que van y chocan con las ideas de Newton. Entonces lo que hay que hacer es tratar de ponerlas en conflicto eh, y tratar de no responder eh, lo que no tratar de responder la, el motivo del movimiento de los objetos desde el sentido común, sino tratar de incorporar leyes de Newton a nuestras explicaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, desde chiquito pensamos que la naturaleza de los cuerpos es el reposo. ¿Qué significa eso? Que vemos que todos los objetos en general están quietos, ¿sí? O que tienden a estar quietos, ¿sí? Decimos que para que se mueva un cuerpo tiene que haber una fuerza aplicada sobre él, ¿sí? Son ideas, digo, repito, del sentido común. Si sobre un cuerpo es aplicada una fuerza constante, la velocidad del cuerpo también es constante. Pónganse a pensar, suponete que quieren correr una mesa o una caja. Bueno, si ustedes ejercen una fuerza y la caja se mueve a velocidad constante, ustedes mientras ejerzan esa fuerza se va a seguir moviendo así. Bueno, son todas ideas de sentido común, ¿sí? Pero vamos a ver que son erróneas, por eso tratamos de exhibir primero y después vamos a ponerlas en conflicto. La cuarta observación, entre varias, no voy a poner todas porque la vamos a ir también desmenuzando y trayendo mientras más avancemos en las clases. Supongan en una colisión entre dos cuerpos, uno más masivo y otro más liviano. Supongan el choque de un tren y un auto. Bueno, lo que uno podría suponer por el movimiento del auto es que recibe más fuerza el auto que el tren, ¿sí? Y por eso se ve eh, la destrucción del auto o la aceleración mucho mayor del auto que la del tren, ¿sí? Bueno, estas cuatro ideas, repito, son erróneas y eran como pensaban los físicos antes de 1600, ¿sí? El problema era que no sometían sus ideas a la experimentación. Galileo fue el primero que hizo esto y Newton luego lo continuó, ¿sí? Así que le decimos la ley de Newton, pero en realidad son la elaboración de contribución de muchos físicos a partir de 1600 que se enfrentaron a estas ideas que, fíjense que desde Aristóteles, estamos hablando de los griegos, duraron
2000 años, ¿no? Romperlas o cambiarlas fue muy difícil y fue necesario eh, primero Galileo, pero fue perseguido, y después Newton, que pudo convencer a su entorno de la comunidad científica con evidencia empírica, experimental, de que las afirmaciones que él hacía era cierto. Bien, si analizamos, las fuerzas son una magnitud vectorial. ¿Qué significa eso? Que importa no solamente su magnitud, sino también su dirección. Nosotros podemos hacer empujones o tirones con las fuerzas, ¿no? Como cuando vamos a la puerta esa de vidrio, nunca sabemos bien qué es empujar o tirar, siempre nos confundimos. Bueno, podemos también pensar que las fuerzas es en realidad una interacción entre los cuerpos, nunca hay una fuerza que se aplica a un solo cuerpo, sino que siempre tienen que interactuar dos, o sea, mi mano con la puerta o mi mano con la caja. Y que hay que comprender que también la fuerza va a tener una dirección, un sentido, una dirección y una magnitud, ¿no? Y un punto de aplicación. Yo puedo provocar diferentes movimientos sobre un cuerpo, depende de dónde le aplique la fuerza. Puedo trasladarlo o puedo rotarlo, ¿no? Imagínense una silla, si le aplico una fuerza en el borde, podría hacer que rote la silla en vez de trasladarla. Entonces, fíjense, el, la idea entre empujar o tirar ya está claro que importa porque te da el sentido, ¿no? Como tirar es, vamos a tener que usar, por ejemplo, un, acá lo que está usando la figura es un medidor de fuerza que se llama dinamómetro. Tenemos que entender que cuando tiramos, la fuerza es hacia nosotros, y cuando empujamos es dirigida hacia el objeto, ¿no? Y en ambos casos la fuerza es de 10 newton, pero tiene diferentes, primero, direcciones, ya de por sí por el ángulo, y sentidos, porque uno es un estirón y otro se empuja, ¿no? Nosotros dijimos que la fuerza es un vector, entonces vamos a poder analizar que si sobre un cuerpo hay más de una fuerza aplicada por otros cuerpos, vamos a poder sumar todas esas interacciones en lo que se llama fuerza resultante o sumatoria de fuerza, y que la resultante se obtiene sumando vectorialmente esas fuerzas, como lo vimos en el capítulo de vectores, que se los puedo dejar también para que vean en esta clase. En este caso se está sumando en forma de usando el paralelogramo, ¿no? Recuerden, usando las líneas auxiliares, ¿no? Que son paralelas a cada una de las fuerzas. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a ver otra forma de analizarlo. Suponete que tenés una sola fuerza, F. Podemos hacer el mismo razonamiento que antes, pero diciendo, bueno, yo puedo pensar que en realidad tengo dos fuerzas, una llamada Fx y una Fi, que son la suma de mi F. A eso lo vamos a llamar componentes, ¿sí? Porque componen en la fuerza F. Y la forma de obtener las componentes es, por ejemplo, con haciendo usando las razones trigonométricas, como el seno, el coseno y la tangente, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decir es, si agarro y tiro a la caja de esa manera, con la fuerza F, voy a lograr el mismo efecto con otras dos fuerzas que sean así, ¿no? O sea, voy a suponer que en realidad, en vez de hacer
una fuerza en diagonal, estoy ejerciéndole dos fuerzas, una horizontal y otra vertical, que provocan el mismo efecto, ¿sí? Que la original, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que en general en álgebra usan, ¿no?, esta forma de, a ver, vamos a ver el color, ¿no? Nosotros a la fuerza la vamos a poder escribir entonces como la forma en coordenadas fx, ¿no? Si ustedes usan en GeoGebra, ustedes van a ver que se puede escribir con forma de coordenada de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es la forma alternativa de representar la fuerza, ¿no? Que cada una de ellas se puede sacar si sé el ángulo con respecto a la horizontal, como estaba escrito antes, con f por el coseno del ángulo, ¿no? Y fi por el seno del ángulo. Siempre teniendo en cuenta que tengo que saber el ángulo respecto de la horizontal. Eso, ojo, que si sé este ángulo, si sé beta, esto ya cambia, ¿no? Si sé beta, acá fx, ¿no? Digo porque a veces empiezan a hacer todo automático. Acá f vendría a ser el seno de beta y fi vendría a ser, fíjense por qué, acá el adyacente sería fi, entonces se usa f por el coseno de beta, ¿sí? Digo, por eso, como lo vemos muy seguido, esto de confundirse y pensar siempre, relacionar que coseno está con x y seno con y, ojo, tengan en cuenta que depende del ángulo, ¿sí? Que conozcan. Bueno, entonces las fuerzas son magnitudes vectoriales. Aquí, de vuelta, vamos a tener que tener un sistema de referencia, un punto de aplicación, un sentido, una dirección. Vayamos a las leyes en sí. Vayamos a tratar de entender la primera ley, que se va a llamar ley de inercia, o primera ley de Newton, que en realidad la desarrolló Galileo, ¿sí? Galileo, eh, imagínense, en Italia, en el 1600, no había una tecnología como para poder eliminar el rozamiento de los objetos, ¿sí? Pero Galileo, lo que hizo y lo que observaba era que mientras más pulía las superficies, mientras más redondeaba las esferas, podía lograr lo que estaba pasando ahí, que si la lanzaba en una, por ejemplo, en una olla, lanzaba una esfera en una olla, podía alcanzar casi la misma altura que la original. Entonces, si la pulía más y pulía mejor, esa altura inicial eran idénticas, por no decir, en realidad casi idénticas, pero lo que hizo Galileo ahí fue pensar, bueno, si yo tuviera una superficie sin rozamiento, el cuerpo debería llegar a la misma altura, ¿sí?, desde donde lo lancé. Entonces ahí ya es algo hizo algo muy diferente Galileo que el resto de sus compañeros, era de tratar de hacer experimentos mentales, ¿no? Usando el concepto de modelo. Acá nunca vamos a poder eliminar el 100% el rozamiento. Galileo lo que dijo es, bueno, ¿qué pasaría si? El qué pasaría si nos ayuda a desligarnos de esta fuerza, el rozamiento, que nos hizo malinterpretar el mundo, ¿no? La causante de que nosotros seamos aristotélicos, en realidad son estas fuerzas de rozamiento. Entonces, para ver la Matrix, para ver lo que pasa detrás, hay que tratar de
pensar qué pasaría si no existe la fuerza de rozamiento, ¿sí? Que de vuelta es una fuerza que depende de las circunstancias y obviamente lo vamos a analizar después, es una fuerza que se opone al movimiento. Bueno, el otro ejemplo que vamos a ver era la experiencia de Galileo, ¿no? Fíjense cómo podemos llegar a la misma altura, ¿sí? Una experiencia, ¿no? Sin simulación, ¿no? Muy poco rozamiento. Bueno, lo que hizo Galileo a continuación es razonar qué pasaría si la superficie la hago, ahora la voy, tengo por ejemplo una superficie de una olla infinita de un solo lado y no hay rozamiento. Entonces la pregunta que les hago a ustedes es ¿qué pasaría con el objeto? Si está en una superficie infinita, horizontal y donde no hay rozamiento, ¿qué pasaría? ¿Cómo se movería el cuerpo? ¿Qué les parece a ustedes? Lo que dijo Galileo es que esa partícula se movería como un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa eso? Se movería con velocidad constante en línea recta, ¿sí? Entonces, lo que pudo entender ahí Galileo es que el cuerpo no necesita ninguna fuerza. Una vez que ya está en la horizontal, no hay ninguna fuerza aplicada sobre él en el eje horizontal, pero en el eje horizontal se sigue moviendo. Entonces ya derribamos el primer mito de la física aristotélica de que los cuerpos necesitan una fuerza para moverse. Lo que dice Galileo, no. La naturaleza de los cuerpos es el movimiento. Este cuerpo va a conservar su estado de movimiento mientras no se apliquen fuerzas sobre él. Entonces al revés, se va a mover con velocidad constante como vector. Acuérdense que ahora cuando decimos velocidad constante lo pensamos como vector, estamos diciendo dirección, sentido y magnitud. Porque no hay fuerza sobre él, ¿sí? Entonces, es la primera afirmación que hace Galileo. Dice, sobre un cuerpo no actúa una fuerza neta, se mueve con velocidad constante, ¿sí? La velocidad puede ser cero, o sea, puede estar en reposo, o puede moverse con cierta velocidad. Pero lo que sabemos seguro es que la aceleración va a ser cero, ¿sí? Fíjense que acá entonces nos está diciendo que para dos circunstancias distintas, que una es el reposo y otra es el movimiento, la aceleración es cero en ambos casos, ¿sí? Y eso va también a romperle la cabeza a Galileo y va a, lo que va a hacer es poder él desarrollar lo que se llama la segunda ley, ¿no? Esta circunstancia, ¿no? De que en dos casos distintos, uno con reposo o con velocidad constante distinto de cero, la aceleración en ambos casos es nula, ¿sí? Bien. Entonces, la inercia también la podemos pensar como la resistencia de los cuerpos al cambio de la velocidad. Fíjense cómo se ve, me parece que se ve muy bien en el caso del ciclista, ¿no? Este es un crash dummy, se llaman, ¿no? Estos muñecos que se usan para analizar los efectos de las colisiones. Fíjense cómo se mueve a la misma velocidad que la bicicleta, ¿no? Justo antes del golpe. El golpe obviamente ya empiezan a aplicarse fuerzas, ¿sí? O fíjense ese juego que ven a la izquierda, donde hay una especie de disco que van tratando de disminuirle lo más que puedan, es una superficie de hielo, ¿no? El rozamiento, y fíjense cómo se mueve en línea recta y a velocidad constante. Bueno, entonces lo que vamos a decir es los cuerpos van a ofrecer una resistencia al cambio de velocidad. Esto lo vamos a llamar inercia. Y lo que va a estar relacionado con esa resistencia va a ser la masa del cuerpo. Mientras más masa haya, más resistencia va a haber al cambio de velocidad, ¿sí?
Entonces acá pueden poner que también una forma de cuantificar la resistencia de un cuerpo al cambio de movimiento, al cambio de velocidad, y ahora pensado como vector todo, ¿no? De vuelta, tenemos que pensar todo como vector. O sea, si le quiero cambiar la magnitud de velocidad o si le quiero cambiar la dirección, también la masa, ¿no?, cuantifica esa resistencia. Bueno, ustedes como electrónicos van a ver que después lo van a usar mucho esto de inercia, porque cualquier cosa que tenga resistencia a un cambio lo vamos a poder también llamar así, inercia, ¿sí? Se aplica en muchos campos de la física y la electrónica. Entonces, si decimos que la inercia es la resistencia de los cuerpos al cambio de estado de movimiento, bueno, fíjense cómo los cuerpos que no son golpeados tienden a quedarse en reposo, ¿sí? Bien, segunda ley de Newton. Esta es la presentación, esta es de las tres leyes que vamos a ver, la que más aplicación numérica tiene, pero no se queden con esa idea de que en realidad las tres leyes es simplemente es esta, ¿no? Lo que te dice es lo siguiente: si sobre un cuerpo ahora hay unas fuerzas aplicadas, este cuerpo se va a acelerar en la dirección de esa resultante de fuerza, ¿sí? O sea, este símbolo que está acá significa sumatoria, ¿sí? O sea, si yo sumo todas las fuerzas, ¿sí?, entonces suma, ¿sí?, suma de todas las fuerzas. Suma de todas las fuerzas, pues teniendo en cuenta que es una suma vectorial, ¿sí? Si yo, una forma de decir todo esto sería la fuerza resultante, ¿sí? ¿No? Si yo sumo todas las fuerzas, voy a tener una fuerza resultante en una dirección. La aceleración va a tener la dirección de la fuerza resultante, ¿sí? Otra forma de decir esto es la siguiente: a mayor fuerza resultante para el mismo cuerpo, mayor aceleración en la misma dirección de la fuerza resultante, ¿sí? Bueno, vamos a ver diferentes ejemplos, porque lo que podemos nosotros ir variando, como son tres las que entran en juego acá, ¿no? Esto, de vuelta, acá es la masa, que es un escalar. Y esta, la aceleración. Bueno, entonces vamos a ver diferentes ejemplos de aplicación de la segunda ley, dejando constante alguna de las tres magnitudes y va cambiando las otras dos. Supongamos el primer ejemplo. Nosotros le ejercemos a la misma masa tres fuerzas distintas. En el primer ejemplo le hacemos una fuerza F1 en la horizontal. F1 es la única fuerza, por lo tanto la sumatoria es directamente F1. Ahora, en la segunda ejemplo le aplico dos fuerzas o el doble de fuerza que en el caso anterior, ¿sí? Y me da dos veces el anterior. Y en el tercero le aplico la mitad. Bueno, lo que pasa es que si comparamos A, B y C, la aceleración justamente es proporcional a la fuerza que le aplico. En el primero es A, en el B es dos veces la aceleración y en el C es la mitad de la aceleración.
Bueno, eso es bastante obvio. A ver, pero contrastemos con nuestro sentido aristotélico. Habíamos dicho que si le aplico una fuerza constante, la velocidad debería ser constante, diría nuestro sentido común erróneo. Bueno, acá Newton lo que te dice es no. Lo que es constante es la aceleración, o sea, este cuerpo se va a mover cada vez más rápido, ¿sí? O sea, cada vez con mayor velocidad en magnitud, ¿sí? Bueno, sé que yo puedo decir que la rapidez es la magnitud del vector velocidad. Entonces, ya estamos rompiendo con nuestro sentido aristotélico. No es con velocidad constante, sino con aceleración constante. O sea, si la fuerza es constante, la aceleración es constante. Eso es otra forma de decir lo mismo que antes. Y ya que está, podemos decir, bueno, si la fuerza varía, la aceleración varía, ¿no? Y eso lo vamos a ver más cuando continuemos con el año. Casos en donde hay fuerzas que se llaman restitutivas, que están cambiando todo el tiempo, y bueno, va a hacer que la aceleración cambie todo el tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a empezar en estas clases con los casos más simples, en donde o hay un MRU o hay un MRV, o sea, o hay sumatoria de fuerzas cero o una sumatoria de fuerzas que me da una resultante constante. Bueno, si yo tengo el disco de hockey que analizábamos antes, ese disco que iba a velocidad constante, lo que digo es, si va a velocidad constante es porque la sumatoria de fuerzas me da cero, ¿sí? Entonces la aceleración es cero, ¿sí? Como la sumatoria es cero, acuérdense que habíamos dicho que la segunda ley de Newton, a ver, la segunda ley de Newton era sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Este símbolo, acuérdense que es el símbolo de vector, ¿sí? Entonces, si vemos que la velocidad es constante, la aceleración se me hace cero, ¿sí? Esto se me anula, ¿sí? Entonces, me queda que la sumatoria de fuerzas de cero significa que esto puede decir dos cosas. O no tengo fuerzas sobre el cuerpo, o las fuerzas que tengo aplicadas sobre él, al sumarlas me da una resultante que es nula, que es cero. Bueno, lo que pasa con el disco de hockey, no podemos decir que hay fuerza cero, porque está apoyado sobre el piso, ahí está atraído por la tierra. Bueno, pues lo que podemos decir es, sobre el eje Y, si hay fuerzas, pero si las sumamos todas me da cero. Y en ese eje no hay aceleración. Y en el eje X tampoco hay aceleración, porque, bueno, como no hay rozamiento, no hay ninguna fuerza que suponga movimiento, así que tampoco hay fuerza. Entonces, fíjense que también lo analizamos, o sea, en cada uno de los ejes podemos aplicar estas leyes. Vamos a aplicar el eje X en el eje Y de manera diferenciada, y es válido porque mientras esté a 90 grados en mis ejes, puedo aplicar en forma independiente esta ley de Newton, como estamos haciendo acá abajo, ¿sí? Entonces, el resultado general es que la sumatoria de fuerzas me da cero, y eso se llama partícula en equilibrio. Equilibrio lo vamos a llamar entonces, que significa que la sumatoria de fuerzas es cero, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto, ¿no? Ya definimos que esto es equilibrio. Equilibrio, que hay la sumatoria de fuerzas es cero. Si decimos equilibrio y reposo, bueno, estamos aclarando que la sumatoria de fuerzas es cero y que la velocidad es cero. Pero si la velocidad no es cero, simplemente está en equilibrio. O sea que el cuerpo se mueve a velocidad constante, haciendo un MRU con las fuerzas sumatoria cero. Supongan un auto.
un auto que va en una ruta a velocidad constante, ¿cómo logra esa velocidad constante? Bueno, porque en el eje horizontal tiene que estar prendido el motor. Si ustedes apagan el motor, el auto se va a ir deteniendo por las fuerzas de rozamiento o las fuerzas que se oponen a ese movimiento. Entonces, tienen que tener ustedes encendido el motor, apretando el acelerador a un nivel constante para que las dos fuerzas, la fuerza que nosotros ejercemos con el motor y la fuerza de rozamiento, se anulen entre sí. O sea, una punta hacia adelante, otra punta hacia atrás. Bueno, se hacen cero. Y ahí logramos un MRU. Bueno, acá este ejercicio es lo que veníamos. ¿Se acuerdan que hemos dicho que si la aceleración y la velocidad están en el mismo sentido, la velocidad va a crecer a futuro? Bueno, esto es el caso, ¿no? Si tengo una sumatoria de fuerzas constante, la aceleración va a ser constante, entonces la velocidad se va a incrementar en el cuerpo. En todos los casos estoy ejerciéndole una fuerza con el dedo al disco. Fíjense que si yo una vez que suelto el disco, no habría una fuerza, entonces la aceleración debería ser cero si esto es una superficie con hielo, ¿no? Si hablamos en el eje horizontal. Ahora, si nosotros tenemos un disco que va hacia la derecha, ¿sí? Pero le aplicamos una fuerza opuesta a ese movimiento, la aceleración va a ser en la misma dirección que la fuerza, entonces la velocidad futuro va a disminuir. O sea, lo diferente a lo que vimos analizando es que ahora sabemos cuál es la causa de que la aceleración sea en ese sentido. Es que si sabemos que la sumatoria es a la izquierda, la aceleración también. ¿Sí? Y al revés. Eso está bueno también de Newton, que si sabemos que la aceleración es a la izquierda, podemos decir que la sumatoria de fuerzas es a la izquierda. ¿Sí? Entonces, nos va a permitir eso resolver muchos de los problemas en donde se nos dificulta entender hacia dónde está o la sumatoria de fuerzas o la aceleración. Bueno, supongan que le aplico la misma fuerza a dos cuerpos de masa distinta. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, si le aplico la misma fuerza a cuerpos de masa distinta, como habíamos dicho que la masa era la resistencia de los cuerpos al cambio de su estado de movimiento, mientras más masa, más resistencia. Bueno, mientras más masa, al aplicarle la misma fuerza, tengo menos aceleración. ¿Sí? Bueno, otra cosa, las fuerzas pueden hacer que los cuerpos incrementen la magnitud de velocidad o simplemente cambiarle la dirección de movimiento a un cuerpo. Fíjense, el caso sería una boleadora o el ejemplo que está ahí, una persona que está haciendo esos golpes sucesivos a la esfera. Fíjense que la esfera se mueve con magnitud de velocidad constante, o sea, el velocímetro de la esfera marcaría que todas las velocidades que tiene son muy similares. Ahora las direcciones que va teniendo son diferentes. Y fíjense que hace golpes hacia el centro de movimiento. ¿Sí? Entonces, las fuerzas no solamente pueden provocar eh, cambios en la velocidad, en la magnitud de velocidad o deformaciones o roturas, sino que también cambian la dirección de movimiento de un cuerpo. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá estamos diciendo, como la fuerza es hacia adentro, la aceleración también va a ser hacia adentro. ¿Sí? Entonces, la aceleración es perpendicular a la velocidad y eso va a provocar que nada se proyecte la aceleración sobre la velocidad, no cambie su magnitud, pero sí cambie su dirección. Bien, entonces, ¿cómo se explica lo anterior? Bueno, nosotros en un movimiento en línea recta habíamos analizado solamente aceleraciones en la misma dirección, ¿sí?
en donde estaba la velocidad. Y eso es el caso A, ¿sí? Podemos decir, si la aceleración es paralela a la velocidad, bien, la velocidad se va a incrementar, va a haber un cambio de velocidad que puede ser incrementándose o disminuyendo a futuro. Ya vimos los dos casos. Ahora, si la aceleración está en otra dirección respecto a la velocidad, piensa en el tiro oblicuo, donde hay un cambio de dirección. Pregúntense por qué cambia de dirección. Esa partícula que va haciendo esa trayectoria oblicua es porque la aceleración está en otra dirección que la velocidad. Entonces, en el caso anterior, en el caso del movimiento circular, la persona que iba golpeando la bola le está aplicando siempre golpes, como aplicando una fuerza perpendicular a la velocidad. Entonces no provocaba incrementos en la magnitud de velocidad, pero sí cambios en la dirección. Entonces, eso acá estamos diciendo que el color negro, ya no se ve, que la fuerza fue en esta dirección, paralela a la velocidad, ¿no? Fíjense, paralela con la aceleración, no me salió paralela, pero entonces el cambio, fíjense, el cambio de velocidad está en la misma dirección que la aceleración y la sumatoria de fuerzas, ¿sí? ¿Está bien? Acuérdense que aceleración también lo podemos escribir como cambio de velocidad sobre tiempo empleado, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo, esto que tenemos acá, lo que trato de decirles y enfatizar, es que es una relación vectorial, ¿sí? Te está diciendo que este vector tiene la misma dirección que este vector. Si vos ya llegás a saber para dónde cambia la velocidad, sabes para dónde cambias, sabes para dónde está apuntada la aceleración y sabes para dónde apunta la resultante y al revés, ¿sí? Bien, vamos a con las unidades. En el sistema internacional, acuérdense que para la masa usamos el kilogramo y para la aceleración usamos metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, si nosotros teníamos que la ecuación de Newton era sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, bueno, las unidades, por lo que vamos a medir la fuerza, son unidades que tienen que ser unidades de masa y unidades de aceleración. Por lo tanto, lo escribo acá porque ahí no queda del todo claro. O sea, el Newton va a ser la unidad del sistema internacional. Las unidades que comprenden al Newton va a ser el kilogramo por metro. Fíjense que ahora no confundir m de metro con m de masa. Una es una unidad, otra no, una variable, sobre segundo por segundo o segundo cuadrado. Entonces lo que decimos es, bueno, ¿qué significa esto? Que bueno, que si yo quiero mover, por ejemplo, un kilo de arroz y quiero que tenga una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado, bueno, la fuerza que tengo que ejercer es de 1 newton, ¿sí? Entonces, estamos midiendo fuerzas en función de acuérdense que estas son las unidades fundamentales. Con el kilogramo, con el metro y con el segundo vamos a definir todas las unidades en física 1, ¿sí? Acá son 3 las que vamos a usar, pero fíjense que no son mucho más, son 7 la totalidad de todas las unidades fundamentales, con lo cual se define todo el resto de las magnitudes físicas existentes, ¿sí?
nosotros nos va a alcanzar estas tres. Después, años posteriores van a ir incorporando algunas más, pero bueno, no son más que 7. En química, por ejemplo, van a usar el mol, ¿sí? Y en física 2 van a ir usando la intensidad de corriente, y seguramente también tal vez usen alguna para intensidad de luz. Bien, tercera ley de Newton. Lo que me dice es lo siguiente: nunca una fuerza aparece de la nada. Si sobre un cuerpo hay una fuerza, es porque hay una interacción con otro cuerpo. Esos dos cuerpos interactúan entre sí y las fuerzas que se aplican son de magnitud idéntica. O sea, las fuerzas son iguales que se ejercen entre sí, pero en sentido opuesto y en la misma dirección. Entonces, ¿qué significa eso? Acuérdense, nuestro sentido común a veces nos hace razonar de que si colisionamos con otro cuerpo de masa diferente, las fuerzas que nos aplicamos entre nosotros son diferentes. Pero eso no es así. Newton te dice, no, las fuerzas son iguales, los efectos que se ven en cada uno sí van a ser diferentes por la diferencia de masa justamente. Y como la aceleración es proporcional a la fuerza y la masa del cuerpo, acuérdense que era, si analizo la masa de cuerpos distintos, era justamente hacía que al más masivo se va a acelerar menos que al menos masivo. Bueno, eso va a ser la diferencia sustancial, pero las fuerzas entre sí son idénticas, ¿sí? Entonces, le vamos a llamar, fíjense, a la pierna A y a la pelota B. Sobre la pierna decimos que hay una fuerza que se ejerce. ¿Cuál es la fuerza? Bueno, es la fuerza que se ejerce la pelota, ¿sí? Es la fuerza B sobre A. Y sobre la pelota decimos, sí, hay una fuerza, que es la fuerza que le ejerce el pie, que llamamos A. Entonces la fuerza de A sobre B. Esta nomenclatura la vamos a usar mucho porque es importante cuando empezamos un problema identificar quién le hace fuerza a quién, ¿sí? Entonces, esta nomenclatura de decir, bueno, la fuerza que le ejerce el entorno al cuerpo que estoy analizando, ¿no? Primero pongo la fuerza del entorno al cuerpo que estoy analizando. En general nosotros nos vamos a quedar analizando o la pelota o el pie. Entonces, si definimos la pelota, que es nuestro objeto de estudio, definimos que el pie es el entorno y habrá también que analizar el rozamiento con el aire, si es el caso, o si hay otro pie ahí que se cruza para trabar, analizaremos que hay otro cuerpo más, pero todo lo demás será el entorno, ¿sí? Entonces lo importante, la tercera ley, ¿no? Fíjense acá. Primero, otra idea del sentido común. Hay un profesor y una profesora. Ahí, ¿no? Ustedes podrían decirme, bueno, el profesor le ejerce una fuerza a la profesora, por eso se mueve más que el profesor. Y no, ¿están de acuerdo que no, no? Los dos ejercen la misma fuerza. Mientras están en contacto sus pies, se ejercen la misma fuerza. La única diferencia es que el profesor tiene un poco más de masa. Entonces tiene una aceleración un poco menor. Hacemos el mismo ejemplo abajo, ¿no? Dos profesores contra la profesora. Bueno, ahí la aceleración es mucho menor de los dos profesores por su cantidad de masa mucho mayor, ¿no? Pero fíjense otra cosa también. Las fuerzas son en sentido opuesto, ¿no? Hacen que acá los cuerpos se repelan entre sí, se alejen entre sí, ¿sí? Fruto de esa interacción.
Acá lo que había antes era un empujón, ahora vamos a pensar un tirón. Si una persona agarra una cuerda, la ata un mueble, bueno, los pares de interacción serían: hay una fuerza aplicada sobre el mueble y otra fuerza aplicada sobre el hombre. Sobre el hombre está la fuerza que se le ejerce el mueble, y sobre el mueble la fuerza que le ejerce el hombre. Hay que entender que nunca hay que aplicar los pares de interacción sobre la misma persona. ¿Se dan cuenta por qué? Porque si no, no habría ninguna fuerza aplicada. Si yo aplico los dos pares de interacción, a la izquierda y a la derecha, sobre el mueble no podría explicar por qué se mueve para la derecha, cuando sí se mueve, ¿entienden? ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo Newton es que si la sumatoria de fuerzas es cero, no hay aceleración. Y si tu cuerpo está en reposo, no tiene por qué empezar a moverse. Entonces nunca hay que aplicar los pares de interacción sobre el mismo cuerpo. Son fuerzas de interacción entre dos cuerpos diferentes y cada par va sobre cada cuerpo. A ver, vamos a ver. Entonces, y un poco el resumen, ¿no?, que tienen ahí es antiguamente, y en el libro sí lo cita, las fuerzas se dicen de acción y reacción. Pero, bueno, no nos gusta a nosotros usar acción y reacción, porque parecería que reacción siempre la asignamos a algo posterior a una acción. Y en realidad las dos fuerzas ocurren instantáneamente, ¿no? Ocurren al mismo momento. No que volvamos al ejemplo del profesor que empuja a la profesora. No es que el profesor recibe una fuerza luego que le aplica una fuerza a la profesora, sino que las fuerzas son instantáneamente aplicadas sobre los dos en sentido opuesto. Pero bueno, es algo que viene de históricamente, en la enseñanza de la física, hablar de acción y reacción. Muchos de ustedes, si tuvieron formación de leyes de Newton, lo habrán visto así, pero bueno, tienen que entender que no tenemos que caer en esa interpretación, ¿no? Entonces nosotros le decimos interacción, básicamente. Entonces el Newton lo definimos entonces como eso, ¿no? Como las fuerzas necesarias para acelerar en 1 metro sobre segundo cuadrado la masa de 1 kilogramo. Dice, bueno, una pregunta que tenemos ahí, dice: ¿qué fuerza resultante dará a una masa de 3 kilogramos una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado? Bueno, si usamos... es una cuenta sencilla. Le aplicamos una fuerza, queremos ver cuánto debe ser para que la aceleración sea 4. Bueno, si hacemos esa multiplicación en ese eje, este tipo de cálculos es muy de manual, ¿sí? Es una sustitución. Fíjense que me queda 12 newton. Después, este tipo de ejercicios no va a haber en la guía, ¿sí? No nos deja evidenciar lo que se llama el sentido vectorial de la fuerza, pero entiendo que muchos de ustedes seguramente han resuelto este tipo de ejercicios y bueno, obviamente vamos a tomarlo como referencia, pero bueno, van a ser un poco más complejos los tipos de ejercicios que vamos a analizar, porque queremos justamente analizar las direcciones y sentido de los movimientos. Entonces, ¿entienden por qué aparece una n acá? N de Newton. Bueno, porque multiplicamos kilogramo, metro y segundo cuadrado. Ese agrupamiento de unidades se llama Newton.